Buenos días para todos. Vamos a dar unos 2 minuticos más para comenzar con nuestra lección inaugural el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están entrando. Les pedimos que mantengan, por favor, sus micrófonos silenciados, pues para evitar tener algún tipo de interferencia mientras Mónica pues, nos hace su exposición, y les agradecemos a todos su asistencia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos complace mucho tener nuestra lección inaugural de la primera cohorte de la maestría en estudios del comportamiento, una maestría que comenzó en este segundo semestre del 2020 y que es una apuesta de AFID en un programa interdisciplinar de 3 semestres abierto pues a todas las disciplinas y profesiones. Vamos a comenzar simplemente dándoles una información básica de la maestría. Es un programa enfocado en comprender el comportamiento de las personas para diseñar intervenciones orientadas al cambio social. Tiene 3 semestres. En estos 3 semestres desarrollamos 4 componentes. Un componente interdisciplinar que busca tener un lenguaje común para todos los profesionales que entran a la maestría y dar algunos ejemplos de intervenciones comportamentales que nos permitan ver qué alcance tienen los estudios del comportamiento. Un componente teórico en el que buscamos responder preguntas como por qué las personas se comportan como se comportan, cómo aprenden las personas y cómo podemos cambiar el comportamiento. Respuestas que damos desde diferentes disciplinas como la psicología, la economía del comportamiento y la teoría de la argumentación. Un componente metodológico en el que revisamos algunos de los modelos para el cambio de comportamientos y para el diseño de programas orientados al cambio de comportamiento, y un componente investigativo que, más allá de hacer una investigación, lo que busca es que aprendamos haciendo, es decir, que hagamos intervenciones comportamentales dentro de la maestría para que todas las personas que la cursen tengan la experiencia de hacer una intervención comportamental. Está el correo de la persona de mercadeo, Luz Marina Montoya, que muy amablemente sé que los acompañará en todo el proceso, y pues me pongo a su disposición María Antonia Lemos, quien en este momento soy la coordinadora de la maestría. Para no robarnos más tiempo, pues pasemos a lo realmente importante el día de hoy, es que tengamos los aportes de Mónica Wills, a la que Santiago presentará, uno de los profesores de la maestría. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Hola, hola a todos, muy buenos días. Claro, tampoco quiero quitarle tiempo pues a Mónica, simplemente pues desde la maestría queríamos saludarla, agradecerle mucho por acompañarnos, por estar en la mañana de hoy contándonos sobre su trabajo en el BIT. Mónica es precisamente asesora principal en el Behavioral Insight Team en Londres. Ahí colidera el trabajo del BIT en países de bajos y medianos ingresos. Desde el 2019, Mónica lidera el portafolio de proyectos en desarrollo internacional desde la oficina de Londres. En esos proyectos ha trabajado en asuntos como violencia de género en El Salvador y Honduras, educación y tributación en Guatemala, empleo en Armenia, embarazo adolescente en Kenia, entre muchos otros asuntos. En el BIT el trabajo de Mónica se ha concentrado en la aplicación de ciencias del comportamiento y métodos rigurosos de evaluación de impacto, colaborando a través de trabajo con otras organizaciones como el Banco Mundial, el PNUD, el BIT, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico y los gobiernos locales de los lugares en donde se ha desarrollado su trabajo. Mónica es economista y politóloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en política pública de la Hertie School of Governance en Berlín. Hoy nos acompaña en la lección inaugural de la maestría de estudios del comportamiento con su presentación de la evidencia a la acción, cómo aplicar las ciencias del comportamiento en tiempos de crisis, el caso del COVID-19. Hola Mónica, qué gusto tenerte con nosotros y pues todos los participantes, estudiantes, interesados y curiosos, te escuchamos. Mil gracias, Santiago. Mil gracias, María Antonia, por la invitación. No saben cuánto me emociona estar acá el día de hoy en esta lección inaugural de la maestría en estudios del comportamiento de AFIT. Creo que es un momento muy importante porque en los últimos 6 años que he visto que he estado trabajando estos temas de las ciencias del comportamiento, he ido viendo el crecimiento de este campo en Colombia y ver la maestría ya aparecer es como si se fuera consolidando aún más estos temas y su aplicación, tanto en la política pública como en otros ámbitos, que puede ser, por ejemplo, en el sector privado. Entonces, realmente es muy emocionante estar acá y bueno, voy a compartir mi pantalla para ya empezar la presentación. Un segundo. Perfecto. A no ser que me digan lo contrario, voy a asumir que ahí ya pueden ver mi pantalla. No puedo ver el Webex mientras estoy presentando, entonces Santiago, te voy a pedir que cualquier cosa me vayas diciendo si hay preguntas o si hay comentarios en la medida en que vamos avanzando. Claro que sí, yo te voy contando lo que vayan planteando. Bueno, qué pena, Mónica. Algo que se me olvidó decirles ahorita es que la idea es que hagan las preguntas en el chat. Si yo veo que hay una pregunta que sea como muy urgente en una parte de la presentación, te interrumpo. Si no, las vamos acumulando y al final las podemos retomar y cualquier problemita, pues te aviso por acá. Dale, perfecto. Entonces, de hecho, iba a empezar con casi que unos acuerdos. Les pido disculpas que esto está en inglés, lo tomé hace un poco para incluirlo ahora en este principio de la presentación. Básicamente para recordarles que mantengan sus micrófonos en silencio, que cualquier comentario que tengan o cualquier pregunta la puedan ir escribiendo en el chat y que si quieren prender su cámara y saludar siempre es más entretenido y como más humano en estas sesiones virtuales poder ver las caras de las otras personas. Entonces si quieren prender sus cámaras, bienvenidos. Bueno, yo soy Mónica Wicks, como me presentó Santiago, soy asesora principal en el Behavioral Insights Team en Londres. Voy a empezar por contarles un poco de quién es el Behavioral Insights Team, de qué se trata esta organización y básicamente porque estoy yo acá contándoles un poco sobre este trabajo de las comunicaciones en COVID-19 y en tiempos de crisis que hemos estado trabajando con ciencias del comportamiento. Acá creé casi que una línea del tiempo, no solo para contarles del Behavioral Insights Team en específico, sino también para contarles sobre cómo este campo se ha ido incorporando en la política pública, cómo hemos ido en los últimos 10 años incorporando principios de las ciencias del comportamiento en la política pública. Y la idea de esta presentación es casi que darles una idea de cómo se pueden aplicar esas ciencias del comportamiento, cómo se están aplicando y qué tipo de trabajos o de roles puede haber detrás de estos comportamientos, de estos trabajos en las ciencias del comportamiento. Entonces, ya para empezar, en el 2004, nuestro director, el doctor David Halpern, estaba trabajando en el gobierno británico en ese entonces y publicó un documento de política pública que miraba cómo aplicar las ciencias del comportamiento dentro de la política pública en el Reino Unido.
4 años después, los profesores Richard Taylor y Cass Sunstein publicaron el libro Nudge, que muchos de ustedes asumo ya conocen si están interesados en estos temas. Y en el 2010 se creó el equipo. El Behavioral Insights Team se creó dentro de la oficina del primer ministro en el Reino Unido con el propósito de aplicar las ciencias del comportamiento a la política pública. En ese entonces estaba el gobierno de coalición de David Cameron y Nick Clegg, y ellos, bajo el asesoramiento del profesor Richard Taylor, que es un premio Nobel de Economía, crearon nuestro equipo. Éramos más o menos 8 o 10 personas dentro de la oficina del primer ministro, y Richard Taylor, de hecho, es nuestro asesor académico, ha estado acompañando al equipo desde ese entonces. De ahí empezamos a publicar algunos de los reportes que tal vez algunos de ustedes conocen. Básicamente estos reportes lo que hacen es tomar la literatura académica, resumirla en casi que una sobresimplificación, dando pasos muy prácticos sobre cómo podemos aplicar las ciencias del comportamiento a la política pública. Mindspace es uno de esos documentos. Y en el 2012, BIT pasa lo que en el Reino Unido se llama una cláusula del atardecer. Básicamente quería decir, cuando nos crearon, teníamos que mostrar que habíamos ahorrado 10 veces más del costo del equipo en 2 años. Y eso lo logramos hacer, de hecho fue mucho más el ahorro que logramos alcanzar durante esos 2 años de lo que se esperaba, y por eso el equipo se consolidó y se pudo quedar después de eso, tras hacer algún análisis de costo-beneficio sobre nuestros experimentos. En el 2014, ya el equipo más grande sale de la oficina del gabinete del gobierno británico para construir lo que ahora es una organización de propósito social. Somos lo que acá se llama una mutual, que quiere decir que aún somos en parte 30% de la oficina del gabinete. Somos en parte 30% de Nesta, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja temas de innovación en política pública, y 30% de los empleados. La ventaja de haber salido del gobierno británico y no ser servidores públicos es que eso nos ha permitido trabajar en otros temas, en otras áreas de política pública, y nos ha permitido trabajar a nivel internacional, trabajar en varios países, no solo en el Reino Unido. Ahí publicamos también IS, ya más adelante en la presentación les contaré un poco de IS, y empezamos con un par de experimentos dentro del gobierno británico. A la fecha hemos hecho más de 600 experimentos en todo el espectro de política pública, educación, salud, reducción del crimen, ahora este gran enfoque en el COVID-19. Trabajando en alrededor de 30 países con 8 oficinas. Entonces tenemos oficina en Nueva York, tenemos una en París, otra en Singapur, en Sydney, en Toronto, la de Londres, una pequeñita en Manchester, y hemos crecido a ser un equipo de alrededor de 200 personas. Y bueno, esto para la audiencia de esta maestría, asumo que esto no es algo que les tengo que contar. Muchos de ustedes ya saben muy bien de qué se trata esto de los estudios y las ciencias del comportamiento. Pero dado que esto es una invitación abierta al público, voy a cubrir de manera muy breve de qué se trata esto, de qué entendemos por ciencias del comportamiento, básicamente. En el BIT creamos este término que se llama Behavioral Insights, usamos ese término que está en nuestro nombre, que es difícil de traducir. Muchas veces lo traducimos como aprendizajes del comportamiento o como principios del comportamiento. La idea es que es un tema que agrupa muchas disciplinas, como muy bien decía María Antonia al principio, esto es casi que interdisciplinario, y agrupamos entre ellas la economía conductual, la psicología cognitiva, la psicología social. Una de las teorías que seguimos es la del profesor Daniel Kahneman, que también es un premio Nobel de Economía y casi uno de los padres de este campo, que es la teoría del pensamiento dual. Según esta teoría, nuestro comportamiento está regido por 2 sistemas de pensamiento. Entonces está por una parte el sistema 1, que es automático, es sin esfuerzo, es casi que el instinto. Entonces yo les pregunto a ustedes cuánto es 2 por 2, me lo dicen inmediatamente. Son las cosas que hacemos casi que de manera automática, sin pensar, que aún usamos el ambiente para navegar. O sea, ustedes no van a la oficina con los ojos cerrados, igual necesitan ver el ambiente, pero lo hacemos casi que de manera automática. Por otra parte está el sistema 2, que es del pensamiento lento, deliberado, analítico. Es cuando tenemos que pensar un poco más y usar cierto esfuerzo mental.
Entonces, si les pregunto cuánto es 24 por 17, puede que uno o dos me puedan gritar la respuesta, pero la mayoría necesitamos lápiz y papel o necesitamos hacer algún esfuerzo. Y lo que encuentra el profesor Kahneman en su investigación, y lo que vemos a través de las ciencias del comportamiento, es que nuestro comportamiento está mucho más regido por ese sistema 1 que por ese sistema 2. Es decir, el comportamiento de los demás, cómo se nos presentan opciones, el ambiente, todo esto influye en cómo nos comportamos. Y bueno, ¿por qué es importante esto para la política pública? ¿Por qué trabajamos estos temas en política pública? Como ustedes muy bien saben, tenemos herramientas tradicionales de política pública, entre las que están la información, los incentivos o los subsidios, las multas o la regulación. Y lo que decimos nosotros es que Behavioral Insights o los aprendizajes del comportamiento no son una alternativa a estas herramientas tradicionales de política pública, sino que son un complemento. Y la idea es que lo que hacemos es incorporar un modelo más realista y basado en la evidencia del comportamiento humano en el diseño de políticas públicas. Les voy a contar un poco de cómo hacemos eso, cómo incorporamos esos aprendizajes de las ciencias del comportamiento en la política pública desde BIT. Este es nuestro marco metodológico TEST. En esta presentación van a ver que va a haber muchos acrónimos porque nos encantan los acrónimos como buenos científicos del comportamiento, que son fáciles de recordar. En este caso, TEST quiere decir Target, Explore, Solution, Trial and Scale, que son los pasos que seguimos indiferente del área de política pública en la que estamos trabajando, y ya se los voy a traducir. Entonces, Target, que es el primero, es pasar de un objetivo de política pública, como por ejemplo reducir la transmisión del virus, a un objetivo comportamental muy específico, como por ejemplo que las personas se laven las manos más seguido, o que las personas guarden distancia cuando estén afuera, o por ejemplo que se pongan la mascarilla de manera adecuada. Entre más específico, mejor. La segunda es Explore, y Explore es muy importante, que quiere decir que es importante explorar y entender el contexto en el que se está dando este comportamiento. Nunca asumimos que porque algo funcionó en algún lugar vaya necesariamente a funcionar en otro. El contexto siempre importa. Nosotros interactuamos con el ambiente, como les estaba diciendo. Entonces, en esta etapa tratamos de entender las barreras al comportamiento que deseamos ver y usamos métodos cualitativos y cuantitativos para entender esas barreras. Entonces usamos grupos focales, entrevistas, tratamos de pasar por el proceso nosotros mismos, como sería ese proceso para las personas o los ciudadanos que lo estamos diseñando. De ahí pasamos a la etapa de solución, que es donde tomamos todos esos aprendizajes cualitativos y los combinamos con la literatura académica y con la evidencia científica y experimental. Miramos qué ha funcionado en otros contextos, que de pronto de las ciencias del comportamiento nos ayuda a entender los sesgos cognitivos que estén afectando ese comportamiento y qué podemos hacer al respecto para diseñar las soluciones o las intervenciones. Y pasamos a la parte final, que es trial, que es evaluar. Y es tal vez tan importante como incorporar los aprendizajes de las ciencias del comportamiento. Y esto lo van a ver también alrededor de la presentación. O sea, lo que hacemos nosotros no es solo incorporar las ciencias del comportamiento en el diseño de las intervenciones, sino tratar de aprender de manera muy rigurosa qué funciona y, muy importante, qué no funciona en la práctica, en la política pública. Entonces, para eso usamos una metodología de evaluación de impacto que se llama ensayos controlados aleatorios, que es básicamente el estándar mayor de evaluación de impacto. Es lo mismo que se usa en la medicina para evaluar el impacto de un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento. Nosotros lo usamos en espacios de política pública. Y ya una vez entendemos qué funciona y qué no, tratamos de llevar esto a una escala mayor. Entonces, esto por lo general lo hacemos de manera iterativa y continuando con las evaluaciones, de tal forma que podamos seguir aprendiendo. Y bueno, ya para hablar específicamente del COVID-19, que es el propósito de esta presentación, les voy a contar sobre los experimentos que llevamos haciendo. En febrero de este año tomamos la decisión en BIT de crear un equipo que se ha dedicado exclusivamente a trabajar el tema del COVID-19 y trabajar el tema desde una aproximación comportamental. Este equipo hasta ahora ha realizado 40 experimentos con más de 100.000 personas y nos hemos enfocado en diferentes comportamientos. Y bueno, como sabemos todos muy bien, por ahora, mientras no haya una vacuna,
mientras no tengamos acceso a ciertos tratamientos o no haya tratamientos. Los comportamientos son críticos para reducir la transmisión del COVID-19. Los comportamientos son casi la herramienta que tenemos disponible para combatir o reducir esa transmisión del COVID-19. Esos comportamientos están cumplir con el autoaislamiento cuando uno tiene síntomas o cumplir con las cuarentenas donde haya cuarentenas, saber estornudar en el codo, mantener cierta distancia, usar nuevas aplicaciones entre las cuales está, por ejemplo, rastrear contactos o recibir resultados de los tests. Lavarse las manos, pero lavarse las manos de manera adecuada. Igual forma usar el tapabocas, pero que tape también la nariz, no solo la boca. Todo esto de manera adecuada. Y todos esos comportamientos son críticos para reducir la transmisión del COVID-19. Entonces, casi que la etapa de target de la que les hablaba al principio, y es cómo pasamos de ese reto comportamental a esos retos comportamentales más específicos. Este ejercicio es muy útil porque nos permite también empezar a identificar cuáles son las barreras a ese comportamiento que deseamos fomentar y cómo desde las ciencias del comportamiento podemos entender esas barreras o entender por qué no estamos viendo el comportamiento que deseamos. Entonces, por ejemplo, en las ciencias del comportamiento hay un concepto que se llama el sesgo del presente. También a veces pues, se compara con el sesgo de descuento intertemporales hiperbólicos, que suena un poquito más técnico. Pero básicamente lo que quiere decir es que nosotros tendemos a tener una preferencia por la gratificación inmediata. Tendemos a preferir los beneficios que están en el ahora. Los costos que están en el presente también les damos prioridad, nos enfocamos en el presente. Y eso lo que quiere decir en el marco del COVID-19, por ejemplo, es que los beneficios a veces son intangibles. Entonces, yo no veo cuando me lavo las manos como el jabón está desactivando el virus en mis manos, ¿cierto? Yo no veo cuando limpio la chapa de la puerta cómo eso está bajando mi probabilidad de transmitir el virus. Son beneficios algo intangibles, mientras que los costos son muy tangibles y presentes. Entre los costos está el costo de un abrazo, está el costo de ver a mis amigos, está el costo de poder salir, de poder trabajar. Entonces esa evaluación mental casi que inconsciente la estamos haciendo todo el tiempo. Y esto tiene que ver también con cómo las ciencias del comportamiento nos enseñan nuestra relación con el riesgo y cómo entendemos probabilidades. Nosotros casi que somos insensibles a cambios en probabilidades que nos reducen nuestra probabilidad a cero. Entonces, si algo reduce mi probabilidad de 20% a 10%, ese tipo de cosas es probable que afecten mi comportamiento menos. Esto se ha demostrado con un experimento en vacunas, en el cual cuando se le decía a las personas que una vacuna reducía su probabilidad de tener la enfermedad de 20% a 10%, y a otras se les decía que la reducía de 10% a 0%, las personas que recibieron esa segunda intervención de 10% a 0%, tenían mucha mayor probabilidad de aceptar la vacuna que las que decían que se les reducía del 20% al 10%, a pesar de que el cambio es el mismo. Entonces, nuestra sensibilidad a las probabilidades, cambios de probabilidad que nos llevan a esa probabilidad cero es poca. Y los riesgos, tendemos a acostumbrarnos a riesgos constantes. Entonces, ya cuando un riesgo está mucho tiempo con nosotros y no estamos viendo los beneficios son algo más intangibles de ese lavado de manos, puede que vayamos bajando la guardia. En las ciencias del comportamiento está también un concepto que se llama el sesgo del optimismo, según el cual tendemos a vernos a nosotros mismos de manera muy positiva y a pensar de nuestro comportamiento de manera muy positiva. Entonces, si yo soy joven, puede que piense que tengo menor probabilidad de que me dé el virus, o pienso, por ejemplo, que si me da, es menos probable que me dé grave, y tendemos a pensar de nosotros mismos de manera muy positiva. Entonces, yo pienso que me estoy lavando las manos muy bien, no estoy haciendo todo tal cual como debo. También usamos licencias morales, hacemos contabilidad mental de nuestro comportamiento moral y usamos eso para justificar ciertos comportamientos. Entonces puede que yo, por ejemplo, diga, yo ya estuve 4 meses muy juiciosa en cuarentena, que salga 1 o 2 veces y vea a mis amigos, no pasa nada. Tengo que tener el mismo nivel de cuidado. Y hacemos ese tipo de cálculos mentales todo el tiempo. Entonces esto es como para decirles, las ciencias del comportamiento son útiles tanto para crear intervenciones como para entender por qué no estamos viendo los comportamientos que deseamos ver. Y en esa etapa de exploración, que es tan importante, tratamos de entender también esas barreras. Esta etapa de exploración es también muy importante en la política pública porque muchas veces la política pública suele hacerse desde
desde escritorios en las ciudades más grandes o en las capitales, y no necesariamente el ambiente en esas ciudades refleja cómo es la realidad en los territorios o en la vida a diario de las personas. Entonces, esta etapa de exploración lo que trata de hacer es verlo desde la perspectiva de los ciudadanos o de las personas para las cuales uno está realizando esa política pública y tratar de entender las barreras desde su perspectiva. Para entender las barreras tenemos también un marco metodológico que les recomiendo mucho, que se llama el marco COM-B, que fue creado por una universidad acá en Londres que se llama University College London, según el cual podemos agrupar las barreras como en 3 categorías. Entonces, si tomamos el lavado de manos como ejemplo, estaríamos mirando por una parte a las capacidades, las oportunidades y la motivación. Entonces, en cuanto a las capacidades, miramos si las personas, por ejemplo, saben lavarse bien las manos o saben que cuando se lavan las manos es importante usar el jabón porque el jabón desactiva el virus. Si no saben eso, puede que se laven las manos no de manera adecuada o no tan frecuentemente o no se las laven del todo. Está también las oportunidades y esto tiene que ver con mirar el ambiente. Entonces, ¿tienen las personas la oportunidad de lavarse las manos? ¿Tienen acceso a jabón? ¿Tienen acceso a agua? ¿Tienen acceso a un baño? Y finalmente la motivación. Entonces miramos también, por ejemplo, qué creencias que puedan tener sobre las consecuencias de estar expuesto al virus pueden tener sobre su comportamiento actual. Un poco lo que les decía sobre cómo las personas jóvenes puede que asuman que tienen menor probabilidad de que les dé el virus y por lo tanto se comporten de una manera distinta a si fueran mayores. Entonces, tener en cuenta todas estas barreras nos ayuda a identificar dónde podemos concentrarnos y qué tipo de explicaciones hay detrás de por qué no estamos viendo los comportamientos que deseamos. En la etapa de solución, como les decía, es ya cuando empezamos con la lluvia de ideas, creando soluciones a partir de los aprendizajes de las ciencias del comportamiento. Y es aquí donde hemos estado trabajando muy duro los últimos 6 meses en temas de COVID-19. Como les decía, hemos logrado hacer alrededor de 40 evaluaciones en línea con más de 100.000 participantes en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Indonesia, en Bangladesh. Estamos empezando a hacer varios experimentos online en Latinoamérica. Con respecto a qué comportamientos nos hemos enfocado, principalmente, sobre todo al principio, los comportamientos clásicos que ya todos hemos visto en las comunicaciones alrededor nuestro, usar la mascarilla de manera adecuada, el lavado de manos, el distanciamiento social, el autoaislamiento, cumplimiento con la cuarentena. Y de manera incremental, en la medida en que la guía del gobierno va cambiando, nos vamos enfocando en otros comportamientos. Entonces, el uso de aplicaciones, el registro de contactos, ir a un restaurante o la disposición de las personas a ir a un restaurante o salir a la reactivación económica, hacerse un test en casa o ir a hacerse un test en otro lugar y qué hacer después. La apertura de las escuelas es un tema tan importante, sobre todo ahora que hemos ido levantando cuarentenas, y salud mental, entre otros. La verdad es que gran parte de este trabajo ha sido casi que un tema de adaptación y de flexibilidad y de movernos rápido y de tratar de anticipar cuál es el siguiente comportamiento. Porque en la medida en que las cosas van cambiando y todo ha cambiado tan rápido en los últimos 6 meses, hemos hecho un ejercicio para tratar de ir identificando cuál es el siguiente comportamiento en el que nos vamos a tener que enfocar. Para darles un ejemplo, en el Reino Unido estamos pensando ahora qué comportamientos tenemos que anticipar en el invierno. La gente va a tener las ventanas cerradas, la gente va a tender a estar adentro, la probabilidad de que el virus se transmita puede aumentar en esos espacios. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de que el ambiente cambia y cómo eso afecta la probabilidad de que se den los comportamientos que pueden incrementar o disminuir la transmisión? Para hacer estas evaluaciones hemos estado usando nuestra plataforma que se llama Predictive, que es una plataforma de experimentación online que creamos, que nos permite hacer experimentos rápidos y evaluar diferentes comunicaciones y su impacto sobre ciertas variables de resultado. Entonces, entre esas variables de resultado, lo que podemos medir en Predictive es, por una parte, retención, qué tanto recuerdan las personas la información que les estamos comunicando, comprensión, que tanto entienden el mensaje, si entienden lo que les estamos comunicando, intención de comportamiento,
Esta es una medida autorreportada, les pedimos que nos digan si se han comportado de la manera que esperamos o si tienen la intención de cumplir con el lavado de manos, el distanciamiento social, etc. Y ciertas variables de sentimiento. Entonces, tienen confianza hacia la guía que se les está proporcionando, cómo se sienten al respecto. En Predictive lo que hacemos es que tomamos una muestra que tratamos que sea lo más representativa posible de la población que nos interesa, y para eso tenemos acceso a paneles en alrededor de 60 países en el mundo, Colombia incluido. Tratamos de que esa muestra refleje las características de la población de interés. Entonces, si nos interesa solo Medellín, o si nos interesa solo Antioquia, miramos específicamente que la muestra sea representativa en términos de género, tenga balance en términos de raza, sea tan cercana a la población de interés como sea posible. De ahí esa muestra la aleatorizamos o la seleccionamos de manera aleatoria y la asignamos a los individuos de manera aleatoria a ver variaciones de la comunicación que nos interesa. Y comparamos, por ejemplo, una comunicación placebo o de control versus las comunicaciones con principios comportamentales. Les hacemos ahí unas preguntas a los individuos, que de nuevo son en relación con las medidas de resultado del que les hablaba, retención, entendimiento, indicadores comportamentales y sociodemográficos. Y hacemos un análisis estadístico para mirar cuáles fueron las versiones más efectivas. Entonces les voy a mostrar varios ejemplos de nuestro trabajo, que creo que es la parte que más les interesa si están en este seminario, en esta lección. Este es uno de los primeros experimentos que hicimos, y acá lo que queríamos era iterar varias variaciones de uno de los pósters principales que se pusieron en el Reino Unido, fomentando el lavado de manos. Entonces, como pueden ver en la primera opción, lo que estábamos viendo era una versión que casi que no decía, no era tan claro que el mensaje era lavado de manos. Empezaba con coronavirus, plan de acción, información pública, y así fuimos modificando las versiones hasta que llegamos a la versión final, y esto es clave en todas las comunicaciones que hemos testeado. Un llamado a la acción claro hace toda la diferencia. Muchas veces en política pública, por proveer más información, a veces se nos olvida decirle a las personas qué es lo que queremos que hagan. Y esa es la parte más importante. Entonces, en este caso, el mensaje que fue más exitoso en términos de recordación y de comprensión fue decirles a las personas: lávense las manos por 20 segundos más seguido. No plan de acción, coronavirus y todo esto. La gráfica que están viendo, para los que están más interesados en los números, los dos verdes quieren decir que esas fueron las diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que en ese caso, ese póster fue más exitoso en esas medidas de resultado que les estoy presentando ahí. También recolectamos cierta retroalimentación cualitativa, que es muy útil para seguir construyendo e iterando estas versiones de los pósters. Entonces, por ejemplo, que nos dijeran si es fácil de entender o no, algo útil, pero en realidad no da información sobre por qué me estoy lavando las manos. Muchas veces las personas también quieren saber cuál es el propósito de estas intervenciones, y bueno, algo de información cualitativa que recopilamos a través del proyecto. Entonces, los ejemplos que les voy a presentar están de nuevo en un formato de marco metodológico estilo VIP. En este caso, el acrónimo es EAST, es un acrónimo en inglés, que quiere decir que si uno quiere que las personas se comporten de cierta manera, hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo social y hay que hacerlo a tiempo. Les voy a presentar un ejemplo para cada una de estas categorías. En el caso de fácil, lo que encontramos es que la simplificación hace casi que toda la diferencia. Entonces está por ejemplo el sesgo del status quo en las ciencias del comportamiento, que quiere decir que nosotros tendemos a preferir las cosas como están, no nos gusta el cambio. Cualquier fricción puede hacer toda la diferencia en que hagamos o no hagamos algo. Entonces, si hay una fricción, es muy probable que las personas no hagan las cosas como las estamos esperando. Y acá lo que hemos encontrado es el mensaje que les decía hace un momento, y es que lo más importante es que el mensaje y el llamado a la acción sea claro y simple, y que sea muy visible, que sea lo primero que se lea. En los experimentos hemos visto que las personas pasan alrededor de 13 segundos viendo una comunicación. Y eso es lo que uno lo tiene que tener en cuenta a la hora de crear estas comunicaciones, porque si están pasando 13 segundos, realmente lo único que van a ver es casi que las letras grandes. Acá también incluí la imagen de la derecha. Esto no es parte de nuestro trabajo, pero creo que esta es casi que una de las herramientas de las ciencias del comportamiento que vamos a estar usando más y más en este contexto de COVID-19.
y es el espacio el construido. Y casi que esto es clásico de Notch, de la arquitectura de las decisiones. Esto tiene que ver con usar el espacio construido para fomentar los comportamientos que deseamos. Entonces, por ejemplo, acá en este parque pueden ver que hay parches en los que se crea esa distancia social. Y esto lo estamos viendo en los supermercados, donde, por ejemplo, ponen algunas marcas en el suelo para que sepamos que son 2 metros de distancia, o lo vemos en los restaurantes acá en el Reino Unido que ponen antibacterial en la entrada y eso crea una norma social porque uno ve a las personas entrando y limpiándose las manos y está fácil, es asequible. Entonces, yo creo que hay mucho que aprovechar dentro del espacio construido. Este es un ejemplo de nuestro trabajo no de COVID-19, pero que creo que es relevante en este espacio y puede ser interesante porque muestra también no solo estos aprendizajes online, sino ya en la práctica. En este caso estábamos trabajando para ver cómo podíamos reducir los errores en prescripciones médicas y lo que hicimos fue cambiar el formato de la prescripción. Entonces, como sabemos todos, la letra de los médicos a veces no es tan fácil de leer, a veces no es fácil de interpretar qué fue lo que nos mandaron, cuánto nos tenemos que tomar, qué tan seguido. Entonces, justamente lo que queríamos hacer en este caso era simplificarles la vida a los médicos, pero también facilitar el entendimiento de las prescripciones. Y lo que hicimos fue, en lugar de tener casillas para que el médico escribiera cuál era la medicina, la frecuencia y el gramaje, simplemente lo tuviera que seleccionar y tuviera que escribir en letras por separado. Entonces, con ese cambio muy sencillo, lo que encontramos es que en la dosis escrita de manera correcta aumentó en 5 puntos porcentuales. Entonces, pasó a 100% de las prescripciones tenían la dosis correcta cuando se interpretaban. En cuanto a los contactos, los datos de contacto del médico, encontramos un aumento de 55 puntos porcentuales en que estuvieran correctos los datos. Y este es el más importante, en la frecuencia de la medicación escrita de manera correcta y que pudiera interpretar de manera correcta, encontramos un aumento de 85 puntos porcentuales, un incremento gigantesco en ese resultado. Acá trabajamos con un profesor de la Universidad Imperial College en Londres, que dice que él siente, es también cirujano, dice que él siente que él salvó más vidas pues, recreando esta fórmula médica que con sus cirugías a través de sus cambios sencillos. Creo que esto es relevante en el contexto de COVID-19 porque los médicos ahorita están bajo bastante presión y tenemos el concepto de carga cognitiva, que quiere decir que nosotros tenemos recursos cognitivos limitados y cuando tenemos muchas preocupaciones o muchos temas en la cabeza tendemos a entunelarnos y a veces eso afecta las decisiones que podemos tomar. Entonces, entre más podamos simplificar el ambiente de toma de decisiones para los doctores que en este momento están bajo tanta presión, más fácil pueden ser las decisiones y más efectivas pueden ser las decisiones que ellos toman. Eso en cuanto a simplificar y hacerlo fácil. Ahí vale también la pena incluir que Cass Sunstein, que es el profesor del que les hablaba al principio, no agrega no solamente make it easy, sino también make it fun, y es no solamente hacerlo fácil, sino también hacerlo divertido. Y es que muchas veces cuando simplificamos, también tenemos la oportunidad de incorporar elementos que hagan que las cosas sean más entretenidas. Por ejemplo, el clásico que creo que estamos haciendo casi que todos, de cantar 20 segundos cuando nos lavamos las manos o saberse 5 canciones. Yo, por ejemplo, siempre canto The Killers y ya casi que me enrumbo lavándome las manos. Entonces, si lo podemos hacer divertido, es más probable que las personas hagan esos comportamientos. Entonces, pensar también cómo podemos incluir ese elemento. La segunda categoría es atractivo y es cómo podemos hacer para llamar la atención de las personas de tal forma que influyamos en sus comportamientos. Entonces, acá les voy a mostrar algunos ejemplos de los experimentos online que hemos hecho acá en el Reino Unido y en Estados Unidos. En este caso, es también tener en cuenta cómo las imágenes y los gráficos pueden afectar el comportamiento y la comprensión de la imagen que estamos comunicando. Lo que encontramos es que en la imagen de la izquierda, las personas no entendían qué les estábamos mostrando. Entonces, en este caso, es una imagen de un bus, la idea era que era transporte público, pero no entendían que eso era lo que estábamos tratando de comunicar. Mientras que en el poste final se fue con la chapa de la puerta, que era una imagen mucho más clara. El último póster es un experimento que hicimos con ciudades en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una línea de trabajo que se llama Bloomberg Ciudades. Trabajamos con los gobiernos, las autoridades locales.
Y en este caso estábamos trabajando en Portland mirando cómo podíamos fomentar el distanciamiento social en los supermercados. Y lo que encontramos, de nuevo es un experimento online, es que esta imagen sin texto fue la más exitosa en retención y en comprensión del mensaje. Entonces muchas veces sobreestimamos la necesidad de incluir texto y subestimamos el poder de las imágenes. Por eso es importante también evaluar para ver si podemos tener esos efectos. Lo que es interesante también acá es que la imagen tuvo el peor resultado en términos de confianza de la autoridad. Entonces siempre hay como algunos balances que hay que encontrar, pero pues es interesante entender qué funciona mejor para qué y por eso la iteración es tan importante. Este es un experimento que hicimos recientemente en Bangladesh. Aquí estábamos tratando de ver si podíamos fomentar el lavado de manos. Entonces acá comparamos variaciones de un póster que se está poniendo ahora al lado de estaciones de lavado de manos que estamos introduciendo. Entonces el póster explica no solo cómo lavarse las manos y cuáles son los pasos, sino también explica cómo usar la estación. Entonces la parte de abajo que muestra los pedales está explicando esa parte. La idea es que las personas no toquen la estación, sino que lo manejen con un pedal. Y queríamos ver cuál era la forma más efectiva de que las personas recordaran y comprendieran esta información. Lo que encontramos es que el póster más efectivo fue el que demostraba 4 pasos de cómo lavarse las manos, en que las personas recordaran que se deben lavar las manos por 20 segundos o más y recordaran los pasos claves y no mencionaran pasos innecesarios como tocar el grifo o lavarse los codos. No tuvo ningún efecto sobre, por ejemplo, todos los pasos, que todas las personas recordaran todos los pasos y no mencionaran ninguno de los innecesarios. Y bueno, miramos también que es importante lavarse las manos con jabón en las medidas de comprensión. Lo que es interesante de este experimento es que esta fue la primera fase. Testeamos online el póster y ahora lo que estamos haciendo es evaluar el impacto de los pósters sobre comportamientos reales en Bangladesh. Estamos instalando como 1100 estaciones de lavado de manos en diferentes partes del país, con el póster al lado de ellos, e instalamos unos contadores en los pedales que nos permiten saber cuántas veces se han lavado las manos las personas en esa estación. La idea es que vamos a poder ver no solo el impacto online, sino el impacto también traducido en comportamiento real, si las personas están lavando las manos o no. La tercera categoría de IST es hacerlo social. Nosotros nuestro comportamiento se ve influenciado por el comportamiento de los demás, tendemos a hacer lo que hace la mayoría, tendemos a imitar a los que se parecen a nosotros, tendemos a seguir modelos a seguir. Entonces es muy importante tener en cuenta esos elementos sociales a la hora de diseñar este tipo de comunicación. Y lo que hemos encontrado en nuestro trabajo de COVID-19 es que tanto la incorporación de normas sociales como de mensajes prosociales ha sido efectivo en la recordación y en la comprensión de los mensajes y en la intención del comportamiento. En este caso vimos un mensaje prosocial en Portland de nuevo, que les decía a las personas que es su responsabilidad, es como su duty, proteger a los miembros del supermercado, al personal y a los otros compradores. Como haciendo énfasis en ese elemento de altruismo y de comportamiento prosocial que hemos visto en la evidencia funciona muy bien para fomentar ciertos comportamientos. Y el otro mensaje comunicaba una norma social, entonces sus vecinos se están quedando en su casa, usted también, y fue el mensaje más efectivo en fomentar la intención a comportamiento. En ese caso, quedarse en casa. Y bueno, finalmente a tiempo, la temporalidad siempre importa. Hay momentos en los que somos más receptivos a que cambie nuestro comportamiento. Y en este caso estuvimos trabajando con población vulnerable en el Reino Unido. Esto es trabajo que hemos hecho con el Servicio de Salud Social acá en el Reino Unido. Se les iban a mandar mensajes de texto a 2 millones de personas consideradas vulnerables al principio de la pandemia. Y como les dije, esto realmente ha sido un ejercicio de velocidad, porque estos mensajes tenían que salir muy rápido. En este caso no los pudimos evaluar como hubiéramos querido con una evaluación de un ensayo controlado aleatorio, pero lo que hicimos fue tratar de incorporar la mayor cantidad de evidencia posible dentro del contenido de los mensajes que se iban a ir a esta población vulnerable. Entonces, entre lo que incluimos fue, por ejemplo, explicarles la razón.
Esto está basado en parte en un artículo que estuvo publicado en el Lancet hace poco, que encontró que los efectos de la cuarentena sobre la salud mental se pueden mitigar a través de comunicaciones muy claras, frecuentes y sobre todo que expliquen la razón del por qué se le están pidiendo ciertas medidas a las personas. Y esto tiene que ver con un principio también de las ciencias del comportamiento que se llama la transparencia operacional, que quiere decir que entre más comuniquemos no solo los resultados, sino los pasos que nos llevan a esos resultados, y entre más comunicación frecuente haya desde la autoridad local, nacional, más es posible que las personas incrementen su confianza y se comporten de la manera en la que lo esperamos. Pues en este caso les explicábamos por qué debían quedarse en casa 7 días. También incluimos mensajes para promover el compromiso social. En la evidencia hemos visto que muchas veces tenemos mucha mayor disposición y probabilidad de tomar una acción cuando nos comprometemos a tomar esa acción en frente a alguien conocido. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a mi mamá que voy a hacer más ejercicio, es más probable que yo efectivamente haga eso, sobre todo si esa persona yo sé que me va a hacer rendir cuenta. Entonces, le comentábamos que ellos hablaran con alguien cercano a ellos y que les contaran, hicieran ese compromiso social de que se iban a quedar en sus casas. También le metimos un elemento de planificación, y es que en las ciencias del comportamiento encontramos que pues hay un concepto que se llama la implementación de intenciones. Quiere decir que es mucho más probable que hagamos algo o alcancemos una meta si pensamos de manera muy específica qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer. Entonces la idea de estos mensajes era darle idea a las personas vulnerables de qué podían ir haciendo en el momento de su cuarentena. Entonces como crear una rutina, también darle cierta retroalimentación sobre cómo su comportamiento y haber hecho esas acciones específicas los beneficiaba, y mantener mensajes constantes que les ayudaran a hacer esa planificación. Y finalmente un mensaje motivador que casi que se enfocaba en el altruismo, y les recordaba que no lo estaban haciendo solo por ellos, sino también lo estaban haciendo por los demás. Entonces, ya esta última parte, como para cerrar, es para contarles sobre qué hemos aprendido de la población objetivo, qué aprendizajes grandes nos quedan a partir de todos estos ejercicios. Uno de los ejercicios que hicimos fue sobre el distanciamiento, las guías sobre el distanciamiento en el Reino Unido, e identificamos que 8 de 5.000 personas que entrevistamos en este caso no podían identificar de manera correcta cuáles 5 comportamientos estaban permitidos y cuáles no. Entonces, estos ejercicios de Predictive nos permiten entender cómo ha sido la recepción de estas comunicaciones. Y acá de manera interesante también lo que miramos es que muchos de ellos reportan no haber cumplido la semana anterior con las medidas de distanciamiento. Entonces encontramos que 54% de las personas salió y no mantuvo la distancia segura en los últimos 7 días. Y eso lo medimos como preguntarles si se abrazaron, si estuvieron a 1 metro de distancia por más de cierto tiempo, y tratar de entender. Entonces esto también nos permite ver de manera retrospectiva cómo lo que estamos comunicando ahora o ya comunicamos está siendo recibido y qué ajustes necesitamos hacer al respecto. Hacer todos estos experimentos nos permitió hacer también un metaanálisis, que es tomar todos esos aprendizajes y agruparlos y ver qué hemos aprendido sobre la población de interés. Una de las cosas que hemos aprendido es que la retención de información varía según el tipo de guía que se esté dando. Entonces, las personas recuerdan mucho más guías sobre el distanciamiento social que sobre el lavado de manos. Esto puede ser interesante porque tomando medidas de política pública podemos poner más comunicaciones sobre el lavado de manos en lugares relevantes que de distanciamiento social. Encontramos de manera interesante que los hombres jóvenes tienen una menor probabilidad de recordar la información que se les está dando y reportan una menor voluntad de cumplir con esos comportamientos. Y esto en parte también creemos que tiene que ver por el tiempo que pasan mirando la guía. Entonces lo que encontramos es que la población joven pasa alrededor de 7 segundos mirando las comunicaciones, mientras que en promedio la población mayor pasa 13 segundos. Entonces es mucho menos tiempo el que pasan mirando las comunicaciones. Y esto pues nos ayuda a pensar en cómo podemos personalizar un poco más las comunicaciones, ¿no? Cómo podemos enfocarnos en esos grupos que tal vez se están comportando de una manera distinta y
y tratar de hacer las comunicaciones en una manera en la que les llegue más a esos grupos poblacionales. Y esta gráfica, que se ve un poquito más complicada, pues se las explico, es mostrando los niveles de preocupación en el tiempo. Entonces, por una parte, en el eje derecho estamos viendo el número de casos en el Reino Unido, en el eje izquierdo estamos viendo quienes dicen que están preocupados. En todos los experimentos les preguntamos de manera consistente cómo se sienten de preocupados por el COVID. Encontramos cosas que esperamos cuando se introduce el confinamiento, se da ese pico de preocupación. Pero encontramos también que es interesante y es que la población menos preocupada y la población más preocupada tienen menor probabilidad de recordar y comprender la información. Y esto es importante porque la población más preocupada puede ser también la población más vulnerable y es la que tal vez es más importante que esté entendiendo bien esta información o comprendiendo bien la información que les estamos dando. Y ya para cerrar, porque creo que me pasé un poquito del tiempo, discúlpame Santiago, hacer una recapitulación sobre lo que acabo de decir y sobre los mensajes que hemos ido como recopilando a través de este trabajo de las ciencias del comportamiento en la aplicación al COVID-19 y dejarles recomendaciones prácticas realmente, porque la idea de nuestro trabajo y de este tipo de presentaciones es decirles no solo el qué, sino qué pueden hacer ustedes también y qué pueden hacer tanto en los estudios que vayan a hacer en su maestría, como en su trabajo si tiene que ver con estos temas, como en su vida personal. Entonces, el primer paso es pensar en comportamientos específicos y entre más específicos mejor. Entonces, y no pensar solo en un comportamiento y quedarnos ahí, sino pensar en qué otros comportamientos tenemos que anticipar. El ejemplo clásico es el tapabocas. Entonces, ya la gente está usando el tapabocas, pero no se lo pone bien. Ahora se lo pone bien y los que usamos gafas a veces sabemos que es un problema terrible porque se nos empañan las gafas y no vemos nada. Entonces, ahí hay otro comportamiento que tal vez tenemos que tener en cuenta, está la barrera de las gafas y así sucesivamente. Entonces, tratar de anticipar qué otros comportamientos se van creando cuando se introduce uno nuevo. Lo segundo es cómo aplicar estos principios de las ciencias del comportamiento. En términos de que es efectivo, esa lista que está ahí es lo que hemos encontrado a través de nuestro trabajo. Es simplificar un mensaje de cuál es el llamado a la acción, qué es lo que queremos que las personas hagan. Es muy importante dejarlo muy en claro. Acortar el texto. Muchas veces sobreestimamos la importancia de dar mucha información y creemos que se necesita mucha información en estas comunicaciones y necesitamos mensajes sencillos. Usar imágenes, las imágenes son efectivas y hablar de temas sociales y de altruismo y recordarle a las personas cómo planear y qué pueden planear en términos de bloques de tiempo. Y finalmente, lo que siempre decimos en VIT, no quedarse con evaluar una vez y aprender y quedarse ahí, sino que la idea es que esto se vuelva casi que un cambio de mentalidad a una mentalidad empírica y estar testeando e iterando todo el tiempo para aprender qué funciona y qué no funciona y seguir adaptando de tal forma que alcancemos el mayor nivel de efectividad. Y eso era todo lo que les quería contar. Les doy muchas gracias por su atención y con mucho gusto respondemos cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Mónica. Genial, genial la presentación, lo que nos cuentas. Efectivamente, hay una listica por acá ya lo más de nutrida de preguntas. Recojo la primera que nos hace Juan Pablo Artiaga. Nos pregunta si nos puedes contar un poco sobre los servicios que ofrecen similares a Applied, que es la spin-off que tienen ustedes para temas de contratación de personas, ¿cierto? Y si tienen otros servicios similares, si eso es algo que el VIT está haciendo, que de pronto nos cuentes un poco al respecto. Sale un poquito de COVID, pero no hay lío. Digamos que también le era conversar sobre el trabajo del VIT. Claro, claro que sí, y les puedo contar más de cómo trabajamos también, porque esta parte también es interesante si están haciendo una maestría en estudios del comportamiento. Applied es lo que llamamos acá en Venture, es como una empresa que salió de VIT, la creamos dentro de VIT. Tenemos un brazo dentro de VIT que se enfoca en crear lo que llamamos productos informados por las ciencias del comportamiento. Entonces, Applied es uno de ellos. Para los que no saben qué es Applied, Applied es una herramienta de contratación que remueve los sesgos cognitivos del proceso de contratación. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es que el proceso de contratación sea lo que llamamos ciego, es decir, que las personas no puedan ver el género del candidato, que no puedan ver a qué universidad fue, que no puedan ver de dónde viene, su nombre, que simplemente vean las respuestas que dio a una evaluación. Applied hace que
varias personas califiquen una respuesta. Entonces llegamos a un promedio y sabemos hasta qué número de evaluadores necesitamos tener para que ya no haga una diferencia en tener un resultado sobre un candidato. Y bueno, remueve un montón de sesgos conductuales. Así como Applied, creamos Predictive. Predictive es uno de sus productos de VIT. Creamos otro que se llama Promptable, que son mensajes de texto de recordatorios que están informados por las ciencias del comportamiento. Y así hemos ido creando diferentes productos. Ese equipo también ahora tenemos un equipo que se creó y se encarga de ciencia de los datos, Data Science, y estamos haciendo muchos ejercicios de análisis predictivo. Entonces, lo que hacemos es no solamente mirar todo desde las ciencias del comportamiento, sino tomar datos históricos que nos permitan ver, por ejemplo, qué población tiene mayor probabilidad de comportarse de cierta manera. Les doy un ejemplo más concreto. Hicimos un trabajo acá en el Reino Unido con una fuerza de policía para mirar quién tiene mayor probabilidad de causar accidentes de tránsito. Entonces miramos datos históricos. Y de ahí miramos qué población causa más accidentes y nos enfocamos en esa población. Entonces estamos haciendo más ejercicios de ciencia de datos, eso también casi que es parte de Ventures. Y estamos haciendo también ejercicios de lo que llamamos el gobierno comportamental, que es interesante. Estamos haciendo muchos ejercicios de predicción, de forecasting, entonces tratando de mostrarle a la gente si tiene un sesgo de sobreconfianza, haciendo predicciones sobre, por ejemplo, qué va a pasar en el próximo año y hacemos competencias entre diferentes departamentos del gobierno. Si están interesados en eso les puedo contar un poco más, pero ya me descarrilé hablando de todo VIT. No, genial, Mónica, eso está genial. Hay otra pregunta de Nick Tazarona que nos pregunta sobre los ensayos aleatorizados y si de pronto los protocolos y los resultados ustedes los establecen o los publican, hay una página. Nick me hizo esta pregunta en clase y me corchó, tengo que reconocerlo. Entonces, se llama clinicaltrials.gov, que supongo que es donde todos los ensayos clínicos se publican para que puedan ser consultados. Entonces, la pregunta debe dirigida si ustedes utilizan esa plataforma para publicar los resultados de los protocolos y de los resultados de los experimentos. Bueno, esa es la primera pregunta de un par, entonces arranco con eso. Dale, dale. De preregistrar experimentos, algunos los preregistramos. Sí, creo que el preregistro de experimentos es muy importante porque permite que la publicación después sea fiel a lo que registraste anteriormente. Tenemos unos protocolos muy rigurosos con respecto a los experimentos. Tenemos lo que llamamos el protocolo de ensayo, que es un documento que recoge todo el experimento y todos los experimentos de VIT tienen que seguir el mismo protocolo, que es un documento como de 30 páginas.